Quiero expresarles en primer lugar mi alegría porque hace bastante tiempo que no estaba con Geproca y me ha dado una gran satisfacción recordando que hace 29 años nació esta criatura y cómo ha crecido y qué bien ha crecido. Es una satisfacción muy grande y darnos cuenta que encontramos hasta de los de la primera guardia hasta los de la última guardia, de los más recientes. Eso también nos da alegría porque es un organismo vivo, en el cual van poco a poco creciendo, van madurando y van esparciendo la buena semilla. Geproca nació con una gran esperanza y como dice San Pablo, esa esperanza no defrauda, no defrauda. Mis felicitaciones a todas y a todos y al mismo tiempo mi palabra de ánimo. Empezamos como una semillita pequeña, así como dice la parábola del Evangelio, como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, y después llega a ser un árbol frondoso. Y ustedes son ya un árbol frondoso. Ahora toca cada vez más dar fruto. Me sentí muy emocionado cuando escuchaba los 17 distintos grupos de oración, algo imprescindible para cualquier grupo apostólico. Pero al mismo tiempo darnos cuenta cómo hay tantos profesionales y empresarios jóvenes. Es también una prueba de vitalidad y esto nos alegra. El gran desafío es vivir la fe desde la empresa, desde la profesión. Ayer precisamente orando con los sacerdotes porque teníamos el retiro del clero, les decía este versículo del profeta Isaías es lo que yo llamo el evangelio del empresario. Y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan y si no lo refrescan. El profeta Isaías en los laudes de ayer nos decía: Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Qué bonito el evangelio del empresario, ¿verdad? Tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Cualquier tipo de empresa, sea la empresa económica como la empresa espiritual, sea la empresa personal como la empresa de la comunidad. Una de las características de la presencia del Señor es precisamente la paz. Tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Y este desafío es precisamente vivir la fe desde la empresa, desde ese punto concreto donde Dios nos llama a servir, especialmente desde la profesión. Y me encanta que Geproca se prepara para hacer vino nuevo, para ser fermento de la sociedad, buscando cada vez más fortalecer su espiritualidad y su compromiso social. Interesante que tenemos esas tinajas, ¿verdad? Como símbolo ¿de qué? ¿Recordaban ustedes el evangelio de las bodas de Caná? Nos dice la narración de San Juan que había ahí 5 tinajas de unos 100 litros cada una. Había bastante agua ahí.
bastante, 500 litros. Y después esa agua se convirtió en vino. Y el nuevo matrimonio comenzó a ser microempresario. Claro que sí. ¿O qué creen? ¿Que sí van a beber 500 litros de vino? Claro que no. Es también un signo, es también un símbolo. El Señor hace que se multiplique todo aquello que tocamos en nombre de la fe, en nombre de Él. Nuestra fe hace fructificar aún el mínimo esfuerzo apostólico. Pero eso sí, debemos estar abiertos a la novedad del Espíritu. El Espíritu Santo, que no es simplemente, y me recuerdo en este momento un profesor de los mejores que yo he tenido en mis estudios de la teología moral, el padre Antonio Hortelano, español, ya falleció hace algunos años, tiene obras preciosas. Si algún día cae alguna de estas en sus manos, se van a alimentar de oro puro. Y decía el padre Hortelano, algunos dicen que el Espíritu Santo es una palomita ahí medio anémica que medio está bajando por ahí. No, señores, dice, es un pajarraco enorme, con unas alas muy grandes, que es capaz verdaderamente de llevar el don a todos y a cada uno de los bautizados. El Espíritu Santo ni está de vacaciones, ni está durmiendo la siesta. Está activo en su iglesia y está precisamente renovando la faz de la tierra. Eso es lo que le pedimos, en la oración litúrgica al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Y nosotros podemos decirle, envía, Señor, tu Espíritu a Jeproca y renovaremos esta cara de Honduras que está tan careta. Necesitamos precisamente eso. Y por esa razón es que existe Jeproca. No es un grupo más, no es tampoco un club de amigos, aunque qué bello compartir la amistad en Cristo Jesús. Pero somos sobre todo un grupo apostólico llamado a renovar la faz de la tierra. Pero no la podemos renovar en odres viejos. El vino nuevo, nos decía apenas el Señor en domingo antepasado, el vino nuevo en odres nuevos. Porque si no, se rompen los odres. Ahora podríamos decir, se rompen las barricas de roble donde se añeja el vino. No podemos. Vino nuevo en odres nuevos. Fermento de la sociedad, lo que significa ese logo que ustedes llevan en su pecho con mucha alegría. Luz de la tierra, luz del mundo y sal de la tierra. La globalización, los efectos negativos de las crisis, especialmente la crisis financiera, han sometido a duras pruebas a los sistemas económicos y productivos de los países. Pero todo eso se tiene que vivir con confianza, porque puede verse no como un problema. Tuve ocasión una vez de compartir con un pastor de otra denominación y me decía, ustedes los católicos son buenísimos para el análisis de la realidad, pero después se quedan identificando problemas. Y nosotros, donde ustedes ven problemas, nosotros vemos
oportunidades. Y en realidad me hizo pensar, claro que me hizo pensar, porque no podemos quedarnos analizando la realidad y viendo problemas. El que se queda ahí va a ser víctima de la depresión. Si solo ve cosas negativas, si solo ve las cosas que no funcionan, aunque sea un análisis certero de la realidad, tenemos que ver las oportunidades. Cómo todo esto podemos verlo como una oportunidad para poder revisar esos modelos de desarrollo, para dar paso a una esperanza para el mundo, incluso con las finanzas. No es el Fondo Monetario Internacional el que va a renovar la faz de la tierra. Puede dar medidas estructurales de la economía, que ahora la llaman de otra manera en Europa, ya no le llaman reajuste estructural de la economía, le dicen austeridad. Y ahí tenemos a muchos pueblos, Grecia, Irlanda, Portugal, protestando por la austeridad. Y la austeridad es una virtud cristiana, no es un mal. Entonces no le llamen austeridad a las medidas de reajuste estructural de la economía. Pero no, eso no nos debe dejar ahí atrapados. Heproca está iluminada con otra luz. Precisamente a los sacerdotes, el día lunes les hacía una meditación sobre aquella parábola tan cortita del Evangelio, pero que es tan bella. La mujer que perdió, tenía 10 dracmas y perdió una. Y entonces, ¿qué nos dice esa parábola tan cortita? Bueno, la mujer estaba preocupada, había perdido una de las dracmas, de las 10, pero tenía las otras 9. Sin embargo, enciende la luz, barre la casa, busca con atención, encuentra la dracma perdida y convoca a sus amigas y amigos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma perdida. Qué cuentecito tan bonito, que podíamos interpretar de distintas maneras. Algunos podían decir: qué señora tan egoísta, qué señora tan captativa. Tiene 9, ¿para qué se preocupa de una que ha perdido? ¿Qué nos indica esa parábola? Nos indica una pedagogía. Porque puede ser que todos hayamos perdido no una dracma, sino 2 o 3 o 4. Pero no me estoy refiriendo a la bolsa de valores que se desploma y se pierde. No me estoy refiriendo a bonos ni a nada de eso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sentido de la vida. ¿Cuántas personas, pues, como que perdieron ya esa dracma? No encuentran mucho sentido en la vida. Y claro, seguimos adelante porque ya estamos aquí. Hoy precisamente salía una estadística de los suicidios en el mundo y la Organización Mundial de la Salud pide que sea considerado el suicidio como un padecimiento de salud. Y yo estoy de acuerdo. Generalmente hay una crisis psicológica muy profunda para que una persona llegue a quitarse la vida. Pero lo de la dracma perdida es otra cosa también. ¿Qué hemos perdido? Puede ser que el fervor en nuestra vida cristiana. Empezamos el camino, encontramos al Señor,
caminamos con bastante entusiasmo por algún tiempo y después viene el cansancio, viene la rutina, viene el aburrimiento, vienen los falsos profetas, perdí la dracma. Entonces, ¿cómo la vamos a encontrar? Ahí está la pedagogía en 4 pasos. Primero, encender la luz de la fe. Cuando se enciende la luz de la fe, todo se ve con una gran claridad. Qué importante, mis queridas hermanas y hermanos de Geproca. Hay que soplar las brasas, hay que soplarlas, porque a veces se van apagando. ¿Y dónde está aquel hermano de Geproca? ¿Dónde está aquella hermana de Geproca que la veíamos tan entusiasta, que lo veíamos tan entusiasta? Pero ¿dónde está? Y a tiempo que no lo vemos. La dracma perdida, la dracma perdida. ¿Qué necesitamos? Encender la luz, lo primero. En segundo lugar, el segundo paso es barrer la casa. Quizás se nos han metido tantas cosas que tenemos que barrer. Tenemos que barrer. Se nos han metido pequeñeces o grandezas. Se nos han metido lodazales o se nos han metido motitas. Pero tenemos que barrer. Y al barrer la casa, inmediatamente se encuentra la dracma perdida. Cuando hacemos una buena limpieza espiritual, aparece lo que se había perdido, lo que se había oscurecido, lo que estaba nublado, lo que estaba tal vez un poquito enfriándose. Y entonces sí, ¿cuál es el cuarto paso? Compartir alegría. Compartir alegría. Alégrense conmigo, dice la señora. Encontré la dracma que se me había perdido. Alégrense conmigo, hermanas y hermanos de Geproca. Aquel hermano que hacía tiempo que no lo veíamos, que ya no quería saber de Geproca, como que ha vuelto a aparecer. Bienvenido, alégrense conmigo. Aquella hermana que andaba un poco así, un poco friolenta, está de nuevo entre nosotros. Ahora entendemos por qué el Señor nos habla de aquella parábola también de las 99 ovejas. Quédense aquí en el salón de convenciones. Voy a ir a buscar la oveja que no estaba. Y cuando la encuentre, en lugar de recriminarla y decirle, ¿por qué te habías alejado? Caprichosa, haragana, tal por cual. No. La carga sobre sus hombros y la trae gozosa al rebaño. Qué bonito es el Evangelio. Qué lindo es el Evangelio. Y cuántas lecciones nos da. Pensemos en nuestra familia. Pensemos en nuestra profesión. Pensemos en nuestras empresas. ¿Están todas las dracmas ahí? ¿O habrá alguna que ya no está? Y entonces, encender la luz, barrer la casa, ver cuidadosamente, ahí está, la recobramos, alégrense conmigo. Yo quisiera desearles que Geproca tenga siempre esa metodología, siempre. Yo sé que ustedes, y lo he constatado ahora, crecen en la oración. Quiere decir que encienden la luz. Quiere decir que cada vez más deben esforzarse por encender la luz de la fe. En segundo lugar, hay que barrer la casa. Si encontramos cosas que no están bien o cosas que debemos eliminar, a barrer se ha dicho, escoba en mano. Pero después, buscar cuidadosamente. Ustedes
emprenden unas nuevas etapas apostólicas y me encanta lo que escuché ahora mientras Melvin estaba motivando ese signo de las tinajas. Qué bonito que ustedes, nos dice el Papa Francisco, tenemos que salir a las periferias. Ajá. Pero las periferias no son solo los barrios marginales de Tegucigalpa. Tenemos periferias nuestras. Tenemos periferias personales, donde quizás nadie ha entrado, donde quizás todavía la luz está apagada y la dracma está perdida. Decía el Papa Pablo VI, y qué bello que el 19 de octubre el Papa Pablo VI va a ser beatificado. Ese gran pontífice que le tocó la tarea más difícil de concluir el Concilio Vaticano II, que pudo haber quedado inconcluso. Si se recuerdan de la historia de la Iglesia, en 1870 se estaba celebrando el Concilio Vaticano I y se quedó inconcluso. ¿Por qué se quedó inconcluso? Porque un guerrillero que estaba sitiando la ciudad de Roma y se llamaba Garibaldi, rompió la muralla de Roma allá por la Porta Pía, entró, se acabaron los estados pontificios, el Papa se declaró prisionero en el Vaticano y el Concilio Vaticano I quedó inconcluso. Viene el Papa Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, convoca el Concilio Vaticano II y se muere el 9 de junio de 1963, apenas concluida la primera sesión del concilio. Pudo haber quedado inconcluso, pero la divina providencia nos mandó el Papa Pablo VI, que tuvo el valor de decir, seguimos adelante. Y así se concluyó esa gran ocasión de la Iglesia, la más grande de todos estos últimos siglos, el Concilio Vaticano II. Pues sí, va a ser beatificado el último día del Sínodo de los Obispos. Qué interesante entonces que a ustedes les toca vivir todo ese periodo tan rico de la historia y de la gracia. Ustedes pueden decir, ay, cardenal, pero qué mal está nuestra Honduras. Puede que esté mal en algunos aspectos, pero qué bien está nuestra Honduras. Aquí estoy viendo yo empresarios y profesionales, católicos y católicas, que no son chambones, que son profesionales de calidad y que son creyentes de calidad también. Si no, no estaríamos aquí. Si fuera un concierto de rock, yo estuviera por ahí con una guitarra eléctrica. Pero aquí estamos alrededor del Señor Jesús. Y estamos precisamente con esa alegría, con ese entusiasmo que nos ha sabido infundir el Papa Francisco. Voy a hacer una pregunta indiscreta, pero me la van a contestar sin mirar al prójimo, solo mirándose a ustedes mismas y mismos. Levántenme la mano los que han leído la carta Evangelii Gaudium. Muy bien, les felicito, pero queda todavía un resto de Israel, ¿eh? Y no quiero que tengan ya un año de vejez.
porque ya Evangelii Gaudium va a cumplir un año. Y no es posible que ustedes tengan un año de vejez. El gran desafío, Padre Javier, señor presidente, que no lleguemos al año sin que ustedes tengan leída y subrayada la carta Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa carta? Porque es el plan de gobierno del Papa Francisco, porque es el proyecto de iglesia que él quiere, que el Señor Jesús quiere a través de él para este desafío de la evangelización. ¿Y cuál es la característica primera de Evangelii Gaudium? La alegría. La alegría. Porque el cristiano no puede dejarse llevar por el pesimismo, la tristeza, la negatividad del mundo de hoy. El mundo necesita más que nunca la alegría. Y si recordamos esa pequeña parábola, ¿cómo concluye? ¿Cuál es el cuarto paso para encontrar la dracma perdida? La alegría. Alégrense conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Y eso es lo que nos dice el Papa Francisco. Alégrense conmigo, porque esta iglesia está llena de vida, está llena de bondad y tenemos que llevarla. Cuando lean, saboreen, gusten Evangelii Gaudium, van a oír que va a resonar en sus oídos esta palabra: la alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio es la que nos invita a la misión. También GEPROC está llamada a la misión. Y la misión está muy clarita. Hay tantos profesionales, hay tantos empresarios que no tienen la alegría del Evangelio. Y no la tienen porque no se han dado cuenta que Jesús camina a su lado en todo momento. Estuve hablando hace algún tiempo con un hermano de una comunidad laical muy bonita y me decía: yo tengo 10 años de estudiar teología y no había entendido qué es eso del querigma, a pesar de que me pestaña en la teología. Y viene el Papa Francisco y con una gran sencillez me dice: el querigma es muy sencillo. Jesús resucitado no es una idea, no es alguien que está lejos de ti, es alguien que camina a tu lado cada día. De la tristeza, del aislamiento y de la falta de motivación en su vida. Ahí está todo. ¿Por qué nos alegramos? Porque Jesús camina a nuestro lado. Y esa experiencia del encuentro personal con Jesús es lo más importante, lo más importante. Y el que no ha tenido esta experiencia de encuentro con Jesús todavía está en pañales en la vida cristiana. Por eso
El Papa nos recuerda, la alegría del Evangelio es aquello que vamos a compartir con todos. Y el gran desafío para los hermanos es la coherencia entre la fe y la vida. La coherencia entre la fe y la vida. El Papa Pablo VI nos recordaba eso. La gran tragedia de nuestro mundo es el divorcio entre la fe y la vida. Por un lado camina la fe, ¡qué lindo! Estuve en una misa preciosa. Salí de la iglesia divorciado ya de la vida. Ahora el Evangelio y la fe no tienen nada que ver con lo que yo voy a vivir ahora. Ahora dejen la fe guardada en la sacristía. Y eso es el error. Eso es el error. Cristo mismo es la vida. Él ha venido a traernos la vida. Si permanecemos unidos a Cristo en la fe, la esperanza y el amor, vamos a dar mucho fruto. Volver a Cristo, nos decía el Papa Benedicto, es volver a una dimensión tan distinta que se llama la gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? No es lo que dicen en inglés, ¿verdad? Gratuity, porque eso es una propina. No es una propina. La gratuidad es aquello que nos dice Jesús en el Evangelio. Todo es gracia. Han recibido gracia sobre gracia. Qué bello que Jeproca se ponga a meditar. Gracia sobre gracia. ¿Qué hacen los geólogos cuando encuentran ahí un deslave? Dice, caramba, aquí se ven las distintas capas de la tierra y hasta se pueden ver las edades de esta tierra. En un árbol, según los nudos que tiene el tronco del árbol, se puede ver la edad que tiene el árbol. Si analizamos las distintas capas de gracia sobre gracia, vemos cómo lo que dice San Pablo es una verdad. Su gracia ha sido un derroche para con nosotros. Quisiera dejarles ese ejercicio espiritual. Cuando tengan un tiempito de paz interior, sumérjanse ahí, en la roca del ser, y empiecen a identificar gracia sobre gracia. ¿Y qué le va a brotar de ese constatar gracia sobre gracia? Les va a brotar una inmensa alegría. Y después, aquella frase de San Pablo. ¿Qué es la frase de San Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido estéril en mí. Se ponen a pensar qué cosa tan bella. Eso sea Jeproca. Les deseo verdaderamente que la alegría del Evangelio los invite siempre a la misión y que Jeproca no sea una ostra. ¿Saben lo que es la ostra, verdad? Una concha cerrada, ahí cerrada. Y resulta que adentro tiene una perla. Pero si no se abre la ostra, no se encuentra la perla. Jeproca no puede ser una ostra cerrada, sino una perla preciosa, que el que la encuentra va y vende todo lo que tiene para adquirir esa ostra, que es precisamente la presencia de Jesús en cada una de nuestras vidas. Felicidades y verdaderamente que sean vino nuevo en odres nuevos. Muchas gracias.